Les damos un saludo a todos, espero que estén muy bien. Hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Frédéric Castro, artista francés radicado en Cali hace 30 años más o menos. Él nos va a proponer una charla muy interesante que se llama Del experimento a lo experimental. Así que saludamos a Frédéric y pedimos que active el micrófono para que pueda hablarnos. Hola Frédéric, ¿me escuchas ahí? Activa el audio, porfa. ¿Ahí me escuchan? Perfecto, Frederic, ya te escuchamos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación, por estar aquí, después de una larga espera, digamos. No, pues muy contento y vamos a ver en qué avanzamos con el tema de la fotografía, esa parte de la fotografía que tiene que ver con lo experimental, el experimento, es decir, todo ese todo ese, digamos, sector o estilo que la fotografía tiene y que me parece pues a ratos está un poquito olvidado. Entonces, qué bueno que Cali pues haya lanzado este primer Cali Photo Fest con el tema del experimento. Yo llevo pues ya muchos años trabajando en ese tema, en la fotografía también. Entonces, si quieren, como para ambientar un poquito lo que va a seguir, eh, les cuento lo mío. Yo estoy fotografiando desde el 77 ya. Empecé pues como todo el mundo haciendo fotos en la calle, es decir, fotos pues de lo normal. Venía de unos estudios de ingeniería mecánica, no terminé la carrera y conseguí un buen trabajo en Francia, en París, pues me fui para París y ahí París me absorbió y ya empecé fotografía full, pues decir, yo tenía una doble vida, el día pues trabajaba y por la tarde noche hacía pues lo que era la fotografía y muy rápidamente me topé como con dos cosas que tiene la fotografía, ¿sí? La fotografía pues callejera, es decir, donde uno tiene que estar en el sitio de la foto, estar con la gente que está fotografiando, es decir, uno tiene que estar involucrado, es decir, con su entorno y con sus temas, pues de alguna forma. Y otras veces, cuando ya, digamos, está en su casa, en su apartamento o en su estudio, pues ya es otra relación que uno pueda tener con la fotografía. Entonces, pues muchos terminan lo que inician en la calle, pues terminan en el estudio, en el laboratorio. Y bueno, obviamente también lo hacía, pero necesité como alimentarme de otra cosa, porque pues cuando habían días o semanas que no tenían nada, digamos, de la calle, entonces tocaba como repensar un poquito en la práctica y ahí empecé como pues a hacerme preguntas, ¿no? Es decir, porque una fotografía de uno tomaba un rollo de 36 fotos y de pronto quedaba una o dos y esas eran las elegidas. Y entonces uno pensaba, pero ¿por qué las otras 34, 35 no quedaron? Entonces empecé a reflexionar sobre eso y ya poco a poco empecé como a encontrar una materia fotográfica más allá de lo que es el contenido de la imagen en sí. Y esa materia fotográfica pues me abrió otro espacio dentro de la misma fotografía. Entonces mantuve y sigo manteniendo esas dos prácticas porque me parece que la fotografía es tan poderosa de alguna forma que permite eso, ¿no? Es decir, poder estar presente al pie de los hechos, por decirlo así, o al pie del paisaje o al pie de un edificio, yo qué sé, dependiendo de la práctica, pero luego también puede uno explorar unos mundos que la fotografía tiene y que son principalmente la interrogación del medio, es decir, ¿qué es la fotografía? Es decir, toda la fotografía las definimos muchas veces por lo que representa y pocas veces por lo que realmente es. Entonces, el medio fotográfico, ¿qué es? Entonces empecé a mirar esa parte y
digamos, ya con ese tiempo recorrido, algunas conclusiones es que la fotografía puede también tener un mal uso. Es decir, nosotros, toda la fotografía tradicional y hoy con el digital es lo mismo, finalmente obedecemos a una programación técnica, tecnológica, industrial, que son los fabricantes de cámaras y de productos químicos en su momento, y nos decían, bueno, la cámara funciona así y tiene velocidades de obturador, una óptica y unos químicos o unos sensores digitales, y la tienen que utilizar en esa forma. Algunos, y muy tempranamente, desde la historia de la fotografía, pues empezaron como a derivar un poquito de ese uso casi mecánico, impuesto de alguna forma, y ahí nos damos cuenta que aparecen pues unos mundos fotográficos increíbles, y eso muy desde el inicio. Es decir, pues nos acordamos todos de los daguerreotipos, el famoso daguerreotipo en esa calle de París donde no se ve nadie porque el tiempo de exposición era tan largo que los paseantes no quedaron registrados, salvo el limpiabotas que estaba quieto, casi quieto, entonces él sí quedó. Entonces, eso ya nos muestra que la fotografía, pues sí tiene una relación con la realidad, pero también tiene muchas otras cosas. Ese tipo de imagen, si hoy en día todavía nos llama la atención, ¿cómo diría? Pues hace ya más de 150 años. Ese mal uso del cual hablo, pues nos permite una poética de los límites, los desechos de la fotografía tradicional, y eso me parece que es muy importante. Y también lo que uno le muestra, ayer estaba la fantástica conferencia sobre Fernel, por Vanessa, Fernel Franco. Fernel fue un gran fotógrafo experimental. Nos estamos dando cuenta apenas ahorita o hace muy poco que fue es decir, todo el mundo conocía como Fernel como un gran fotógrafo, documentalista y poético, pero él era un experimental increíble. Es decir, lo mismo pues Oscar Muñoz. Oscar Muñoz durante mucho tiempo era un pintor o un dibujante, pues. Y resulta que Oscar es uno de los fotógrafos más importantes en este momento a nivel mundial, y todo eso lo tenemos en Cali, se ha vivido en Cali. Bueno, es decir, y es esa práctica un poquito distinta al medio definido e impuesto de alguna forma que nos permite con el experimento pues cuestionar todo eso, ¿no? Es decir, ahí lo que tratamos es potencializar los materiales, las manipulaciones posibles para abrir el medio a sí mismo. Es decir, obviamente los resultados van a desestabilizar la relación usual que tiene el espectador con la fotografía. Es decir, eso obviamente no nos mueve el piso. A mucha gente pues no, y eso es fotografía todavía, es decir, cuestionan eso, ¿no? Es decir, bueno, tampoco hay un estilo experimental. Es decir, el experimento es, como les decía, es como el mal uso o el otro uso no convencional de la fotografía, y eso lo tenemos un espectro de herramientas finalmente, que es pues, la luz, la óptica, la química o la electrónica, que usándola en forma, digamos, no convencional, puede parecer errores, defectos, accidentes, contrasentidos, pero pues esa indisciplina que nos permite la fotografía experimental siempre nos va a llevar a que el espectador diga, eso es fotografía. Es decir, entonces el límite de esa fotografía experimental tampoco es un progreso técnico, ni el uso social, sino es una experiencia muy personal, autónoma, un recorrido en todos los sentidos. Es decir, las imágenes pueden ser rastros de sustancias, de objetos, eventos efímeros, antes de ser representaciones. Es decir, esa función del documento
pues la dejamos a un lado o pasamos más allá de ese documento. El otro día estaba el tema del archivo, también esos documentos que gracias a algunos fotógrafos experimentales logran sobrevivir al mero documento y coger otro rumbo y tener otro interés que me parece pues igual de valioso o más muchas veces que ese mismo documento. Con la fotografía digital, la fotografía digital termina un poquito reforzando esa continuidad de la interrogación, es decir, porque pues pasamos de lo que era material, la fotografía análoga, a una fotografía desmaterializada. ¿Sí? Ya la fotografía prácticamente, salvo que la imprimamos, no es materializada. Es decir, pues la pantalla del computador o del celular, pues ahí eso ya no existe. Esos son números en unos procesadores. Entonces, pues también hay que recordar que toda esa historia hoy en día nos sigue pesando mucho. Toda la generación contemporánea finalmente arranca de imágenes producidas por científicos, astrónomos, inventores. Eso inició en la primera revolución industrial. Nosotros ya vamos creo que en la industria 4.0, pues, y con intermedios importantes que fueron pues las vanguardias del principio del siglo XX, donde se cuestionaban pues muchas cosas a nivel del arte y obviamente y la filosofía y obviamente también lo que era la fotografía. Parece que a ratos perdemos un poquito nuestra capacidad crítica y nos volvemos como pasivos, unilaterales, y casi que infantiles frente a los medios. Estamos abrumados por la tecnología, esos celulares o esas cámaras de video muchas veces, pues al gran público, pues quedan completamente alienados y solo hay unos poquitos que tratan como de ir a contracorriente o combatirla pues de alguna forma, ¿no? Es decir, por ejemplo, sabemos usar el teléfono, prender un televisor, la computadora, pero muy poquita gente sabe cómo funcionan realmente, es decir, cómo es por dentro eso. Y en la fotografía experimental se trata de eso, es ver qué tiene la fotografía por dentro como medio distinto a los medios tradicionales. Y la fotografía es el primer arte aparativo o aparatoso, pues no sé cómo calificarlo, donde se necesita de un aparato de alguna forma para producirlo. Es decir, ya la mano, ya hay un intermediario tecnológico. Eso pues de Walter Benjamin lo comenta pues en sus libros de primero el inconsciente óptico y unos años más tarde aparece pues Franco Vaccari que es el inconsciente tecnológico. Pues un libro, yo lo tengo desde el 23 de febrero del 82, ha sido pues uno de los libros que tiene unos conceptos pues súper interesantes y fundamentales para el uso de la fotografía experimental o ese movimiento pues entonces ese aparato luego Wilhelm Flusser, otro filósofo muy importante, ya lo define como aparatus y ya nombra el operador, bueno, es un operador, pero es un funcionario, es decir, es un funcionario en el sentido que hace funcionar el aparato. Y el funcionario termina siendo al servicio del aparato. Es decir, hay imágenes que, digamos, uno controla el exterior del aparato, la cámara, y lo que entra y lo que sale, pero no está controlando lo que hay adentro, muy poquito. ¿Sí? Entonces ahí es donde los fotógrafos experimentales sí empiezan a
a tratar de controlar eso. Eso nos vuelve un poquito un tema de Kafka, ¿no? Es decir, los que, donde ese funcionario tiene un control sobre el aparatus, pero no es competente para tener ese control. Entonces, al final, el aparatus es el sistema, ¿sí? Y eso se podría aplicar en muchos otros ámbitos, pero el famoso sistema es el que nos controla. Cuando pensamos que nosotros sí tenemos el control y realmente un control muy limitado, pues entonces eso también es pues, muy importante de tenerlo en cuenta y de reflexionar sobre esos usos, ¿no? Es decir, pues no sé, después de una tan larga introducción, no sé si de pronto hay algún comentario o alguna inquietud. Yo les voy a cegar, no les voy a mostrar fotos, voy a citar más bien autores, y un poquito como hacía Hervé Guibert en Le Monde, que él escribía sobre fotografía en Le Monde, pero nunca mostraba la foto. Es decir, dejaba que la persona que leyera el texto se imaginara cómo era la fotografía y si había pues un suficiente interés, pues buscaba pues de la exposición o el libro o el evento del cual estaba comentando. Pues yo tengo, como les digo, varias cosas importantes, por ejemplo, pues también por la suerte que tuve de mi formación en París, de vivir un momento, yo creo que histórico, es decir, en finales de los 70s y principios de los 80s, París era un hervidero a nivel de fotografía, es decir, había mucha exposición, de hecho, se estaba por fin como respetando la fotografía o admitiendo la fotografía como arte por sí sola. Y entonces hubo una cantidad de personas intelectuales, de galeristas, artistas, bueno, que empezaron a reflexionar y salieron, por ejemplo, aquí tengo prácticamente la colección entera, una cosa que se llama los cuadernos de la fotografía, y por ejemplo el número 1 era acercamientos críticos del arte fotográfico. Eso es lo que, y con personalidades pues, muy importantes europeos. Pues, aquí otro, la relación literatura-fotografía. Aquí la historia, ¿qué historia la fotografía? Y otras sobre el cuerpo mirado, ¿sí? Del estilo, y así pues hay como otros, no sé, 8 o 10 más. Y todos esos son objetos de estudio y referencia. Por ejemplo, otro libro que tiene que me parece que es como la consecuencia de pues de esta colección, es este libro de Fontcuberta, que ya muchos conocen seguramente. Él, pues un autor muy importante, un artista muy importante en la parte experimental, y a la final recoge muchos de los conceptos que se linearon en los cuadernos de la fotografía. Es decir, eso ha sido como un cúmulo, una obra de todos, una reflexión de muchos para ir avanzando en ese tema de la fotografía experimental. Aquí hay otro libro más reciente, también pues está otra vez de Fontcuberta, Juan de Pierre, Thomas Roth, Wolfgang Stillmans, Alain Fleischer, bueno, gente muy importante, ¿verdad?, en ese trabajo de experimentación y de búsqueda de qué es la fotografía, es decir, dónde nos lleva la fotografía. Es decir, los campos principales de la fotografía y experimental son los principales, pero obviamente no son limitantes. Es decir, en la fotografía experimental no hay jerarquía, es decir, no hay una fotografía experimental más importante que otra. Es decir, eso no, aquí lo que se trata es lo que les decía, de explorar los límites, de tener la mayor libertad posible. Es decir, cosa que es muy difícil, ¿no? Uno en la práctica se da cuenta que finalmente hay muy poquitos artistas o fotógrafos realmente libres de explorar nuevos mundos. Es decir, como si
algo nos limitara y de vez en cuando aparecen cosas extraordinarias. Vuelvo a lo de Fernel o de Óscar Muñoz, que son los referentes más cercanos que tenemos y nos introducen en unos mundos que muchos no pensábamos. Es decir, por ejemplo, los campos más habituales son pues jugar con la luz. Jugar con la luz, pues desde cero luz hasta máxima luz. Bueno, hay una cantidad de autores que les podría citar, pero pues no sé. Sugimoto, por ejemplo, que él pone una cámara 8x10 en un cine, creo que en California, en Los Ángeles, y toma una foto de casi las 2 horas de la película. Obviamente, pues la película, la pantalla, no hay, es decir, las imágenes han pasado por la cámara, pero no han quedado registrados. Lo único que queda registrado es la pantalla blanca, donde esas imágenes han existido, ya no están. Y la misma fotografía que ha sido iluminada termina iluminando la sala, entonces se ve muy bien la arquitectura interna, los asientos, bueno, es decir, bueno, cosas así, ¿no? Es decir, hay muchos trabajos importantes sobre eso. Patrick Belly-Maître-Grand, también un tipo, no sé, extraordinario sobre el fotografía, pues, el positivo y el negativo con espejos, y ponía las dos imágenes y uno ya no sabía cuál era el negativo, cuál era el positivo. Es decir, unos juegos sobre la luz muy sutiles y muy importantes. Pues el tiempo, jugar con el tiempo, es decir, jugar con la luz, jugar con el tiempo. También el tiempo, vuelvo y repito lo de Oscar, por ejemplo, cuando él empieza a pintar con agua, y filmando, pues, ir haciendo los fotogramas y el concreto está tan caliente que termina evaporando el agua y la imagen desaparece. Eso, esa relación del tiempo, ¿no? Si el agua se demorara, no sé, 20 minutos o media hora en secar, pues ya no tendría ese interés, o no sería tan poderosa la imagen. Ese efímero que tiene ese trabajo sobre la imagen fotográfica, así sea pintada, manual, pero pues realmente eso es muy fotográfico, porque no se fija, es una cosa que está completamente relacionada con ese tiempo químico, la química de la temperatura con la evaporación del agua, ¿no? Es decir, ¿quién más está ahí? Jugar con la química. También ayer vimos lo de Fernel, pues, que fue un maestro de cómo llevar el soporte hasta sus últimos, despegando las gelatinas, pasándolas sobre otros materiales, es decir, mucho repintando, es decir, unas transformaciones que de la química nos llevan casi a la alquimia, ¿no? Es decir, así hay varios también. Pierre Cordier, un fotógrafo belga, y también hizo unos trabajos muy importantes dibujando literalmente con productos químicos. Entonces él sabía que el papel sensibilizado, si le echaba pues de tal químico, entonces era verde, si le echaba otro químico era azul, y así empezó a combinar y a hacer unas fotografías abstractas. Obviamente no, pues eran muy formales, pero era todo ese trabajo que tenía literalmente con el material fotográfico poder crear obras bidimensionales artísticas. Es decir, eso se asemejaba, eso era en los años 60, 70, es decir, ahí la abstracción estaba pues en pleno furor, y también la fotografía participó de eso, ¿no? Es decir, jugar con la copia, es decir, también, es decir, hay formas me acuerdo, por ejemplo, Viggi, es decir, Viggi es pues conocido fotógrafo de los años 30, 40 en Estados Unidos, hasta 50, que era el que hacía las fotos de todos esos crímenes y las fotos súper duras, y bueno, sí. Pero él también hizo una serie de retratos de personalidades
y lo que hacía en el momento de copiar, en vez de copiar sobre el plano, digamos, de donde estaba la mesa de la ampliadora, él doblaba los papeles. Entonces, al doblar los papeles, obviamente, pues la persona, el rostro quedaba pues completamente disfigurado, y entonces Marilyn Monroe pues tenía, uno seguía reconociendo que era ella, pero vista pues de una forma muy particular, ¿no? Entonces, trabajos así que se hicieron y que son, como les digo, muy interesantes de ese otro uso que pueda tener la fotografía. Otros también se pusieron a reinventar la cámara, es decir, bueno, yo no voy a comprar una Leica o una Hasselblad o una Horstman o una Sinar, sino que me voy a fabricar mi propia cámara y hasta mi propio lente. Es decir, un fotógrafo checo, se me pasa el nombre ahorita, que él era casi que ¿cómo decir? Un habitante de la calle, que sabía mucho de fotografía, pero era un señor, un marginal, literalmente, y él hacía cámaras con pedazos de tubo, con cajas de cartón, con botellas, con yo qué sé, con lo que se le ocurría, amarrado con lazos, y al final de eso armaba una cámara oscura y ponía un negativo o ponía un pedazo de papel y tomaba fotos. Él le gustaba tomar las fotos a las señoritas que había en la calle, y tiene pues unas fotos increíbles, pues, y él no tenía cámara industrial, era una cosa, pues no sé, es como coger un pedazo de bambú y abrir un hueco por un lado y meter un negativo y ya tener, pues, eso es la fotografía, es decir, todo eso hace parte de la fotografía. Pues no sé si, como les digo, tienen alguna pregunta o alguna inquietud antes de seguir con el... Bueno, Frederick, por acá te preguntan, ¿cómo se llama el que deformó el rostro de Marilyn Monroe? Lo pregunta Camila Urcuqui Rojas. James Beechey, W-E-G, y creo que W también, si no estoy mal. No es muy conocido por ese trabajo, es mucho más famoso por esos reportes. Era casi un fotógrafo forense, pues, y entonces los crímenes que había en las calles, llegaba con su cámara 4x5 y con flash y pum. Entonces tomaba pues esas imágenes, pero tiene otro trabajo, lo que decía, cuando uno no está en la calle y llega al apartamento o al laboratorio, pues necesita seguir trabajando finalmente, o pensando, o esa reflexión de lo que había afuera, pues ya adentro lo mira de otra forma, y Vigil creo que fue uno de ellos, ¿no? Es decir, en general muchas veces los fotógrafos experimentales son fotógrafos yo creo que la gran mayoría son profesionales o artistas muy conocedores del tema, y cuando llegan sienten que hay como un límite, pues se atreven a transgredirlo, ¿no? Es decir, pues volviendo al referente aquí que es Fernel, Fernel era un fotógrafo técnicamente impecable, es decir, visualmente también, es decir, era un maestro literalmente, y por esa maestría se atrevía a ir más allá de lo que era una foto, es decir, tomar una buena foto, bonita, bien hecha, bien compuesta, interesante, es decir, eso es fácil, es relativamente fácil. Obviamente hay unos que lo hacen mejor que otros, pero y más hoy en día, es decir, hoy en día ese oficio que se necesitó en una época, pues ya prácticamente no, el celular o la cámara automática es perfecta, es decir, las cámaras son las fotos dentro volviendo al cajón tecnológico que nos entregan, sin cuestionar, manejar solo el input y el output,
Eso funciona muy bien. Cuando queremos ir más allá, donde ya también necesitamos pues unas herramientas, unos conocimientos justamente que nos permitan pues empujar un poquito ese límite y darle otro uso al medio. Es decir, también está, digamos, fotógrafos que borran la presencia del fotógrafo. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que instalan como unas trampas fotográficas, unas cámaras, unos aparatos capaces de tomar imágenes y los dejan sembrados, puede decir algo. Es decir, él ya no controla ni... lo único que hace finalmente es instalar el dispositivo y lo deja ahí organizado y se va. Él ya no decide qué va a encuadrar, qué va a pasar en el cuadro, qué no va a pasar. Es decir, eso ya es como el fruto del azar, la luz, si hubo nubes, si hubo sol, si es de noche, bueno, sí, al día o a los 2 días o algunas veces a los meses, va y recoge y ya empieza como a mirar qué pasó, es decir, qué encontró. Entonces, ya el fotógrafo desaparece, solo el medio es el que está activo. Otros juegan con su propio cuerpo y son la máquina fotográfica, el aparatus, pues, del cual habla William Flusser, es su propio cuerpo. Por ejemplo, Anne Hamilton usó su boca como cámara oscura. Entonces, al fondo de la lengua ahí pues se ponía con un marquito, es decir, tenía un dispositivo o varios dispositivos y entonces el obturador eran sus labios, es decir, tenía la boca cerrada y no entraba luz y abría la boca y sensibilizaba el tiempo que pensaba que era suficiente de acuerdo a los experimentos que había hecho, y cuando ya tenía eso más o menos controlado, pues empezó a hacer imágenes con su cuerpo como cámara fotográfica. Otra que es un poquito más reciente, que ha ido más allá y que se llama Margaret Durow, Durow, y ella tiene un trabajo extraordinario que ella lo que hace es que hace lo mismo que Anne Hamilton, pero en vez de tenerlo en la boca, introduce el negativo o el papel, pues, digamos, la sensibilidad en su vagina y hace una foto en cámara oscura de su amante que está desnudo enfrente a, no sé, a 1 metro de ella o 2 metros de ella. Así, digamos, antes o después del acto sexual, ella a través de su vagina hace una fotografía de su amante. Bueno, eso sí, es como un extremo, pero eso es válido también. Es decir, eso tiene una relación a todo nivel con la fotografía, pues ya pues fetichista, no sé cómo le quieran llamar, pero también creo que es bien valiosa y bien interesante ese tipo de uso, ¿no? Y tantos otros que hay también. Hay uno que le disparaba con una, al preparar la cámara oscura y el obturador era el tiro de escopeta. Entonces, primero había un tiro, entonces por el tiro entraba la luz, por el hueco entraba la luz, sensibilizaba el papel. Luego cogió una escopeta de perdigones más lejos y hizo pues ya los perdigones mucho más abiertos y ya eran, no sé, 15 o 20 orificios, y cada orificio sobre ese papel o esa película, que obviamente sufría también el impacto, pero quedaban huecos, quedaban zonas donde la imagen lograba impregnarse y terminaba pues sacando esas obras también unas obras increíbles, ¿sí? Algo muy interesante. Luego también pues el performance, es decir, muchos, de hecho durante el Cali Photo Fest, la convocatoria, me sorprendió un poquito la cantidad de trabajos que se propusieron como temática, como con el cuerpo, pero no el cuerpo a lo Anne Hamilton, sino el cuerpo fotografiado, es decir, el performance del cuerpo, es decir,
la preocupación sobre el cuerpo, algunos estetizándolos, otros cuestionándolos, no sé, es decir, hubo mucho trabajo alrededor de eso. Tenía más que ver con el performance que con el experimento fotográfico, porque la parte fotográfica finalmente era documentar lo que sí era el performance del artista que prestaba su cuerpo o interrogaba su cuerpo en eso. Otro campo de la experimentación es también la asociación, la difusión de las imágenes. Es decir, volviendo a Fontcuberta, hace unos años, y a través de un software, pues ha hecho varios trabajos de esos, pero pues con un software especial, tipo mosaico, entonces saca de la internet una cantidad de imágenes y eso con eso recompone y crea una nueva imagen. Bueno, ya eso ya son trabajos después del mito ya como explotado, pero tiene que ver con eso, con la apropiación, la difusión. Richard Prince, que también se apropia de fotografías en Instagram, de X o publicidades, bueno, sí, todos esos temas y transforma ese uso social por la apropiación y la difusión en otro nivel de imagen fotográfica. Bueno, pues sí, yo creo que ahí son como las grandes líneas de lo que es la fotografía experimental, una posible. ¿Sí? No digo eso es para nada limitante, al contrario, ¿sí? Yo lo que desearía es que cada vez más se pudiera cuestionar ese medio y tener, digamos, revelaciones o sorpresas o novedades en ese campo de la fotografía. Pues bueno, Frederic, una gran cantidad de referentes. Creo que has aportado para mí y para los demás bastante información. No sé si quieres seguir otro rato aportándonos más, como vos quieras. No, yo sí, como quieran, si hay Dale. algunas, pues no sé, como le digo, eso es un esbozo de grandes líneas de lo que es la fotografía experimental. No sé si las personas pues tengan alguna inquietud, los amigos nos están viendo, si tienen alguna inquietud particular o si no si, lo que quieran preguntar. Yo puedo seguir aquí hablando bastante tiempo, pero pues ya como aterrizar un poquito a las preocupaciones del momento, ¿no? Es decir, lo digital, por ejemplo, el digital es un paso, lo digital tiene una cosa fundamental para mí, que de la cual muy poca gente habla, es que es gratis. Y esa gratuidad tiene una consecuencia, por eso tenemos esa avalancha de imágenes, esa saturación, esa redundancia, es decir, estamos completamente sumergidos por las imágenes y todo eso porque es gratis. En lo análogo no, el análogo tenía un costo hasta importante algunas veces, y al desaparecer ese costo, si la única inversión es una tarjeta de una memoria pues de más o menos buena capacidad, y ya con eso uno con 3 gramos puede tener 1500 fotos, y que puede borrar y que puede volver a utilizar. Entonces, eso con la fotografía análoga, eso no pasaba. Yo me acuerdo de cuando trabajaba profesionalmente, uno tocaba pensarlo muy bien, ¿no? Si tengo que hacer, pues tenía un contrato para hacer, no sé, fotos de vestidos de baño en San Andrés. Entonces uno decía, bueno, ¿cuántas prendas son? No, pues van a ser 25 prendas. Entonces uno calculaba, bueno, por prenda le voy a hacer 2 rollos de 35 y un rollo de 120, de 6x6. Y entonces uno armaba su presupuesto, porque eso era bastante costoso, tanto de compra de rollos, de diapositivas, como de revelado,
y ya es un valor X que era alto, y esa limitante, ¿no? Entonces uno sabía que tenía 72 imágenes para sacar una buena foto de esa referencia para que sirviera para el catálogo. Eso hoy en día ya desapareció, ¿sí? Eso ya no puede hacer 10.000 fotos de una sola referencia y no va a costar nada si no tiene un costo. Si Movistar o Tigo nos cobrara cada vez que un selfie, les aseguro que los selfies no estarían tan presentes y no habría tanta imagen en las redes sociales. Pero como eso está libre, costo, y está bien, sí, pero tampoco quiero decir que es una mala cosa, pero eso tiene consecuencias, y las consecuencias son esa inundación que tenemos de imágenes, y lo peor es que son siempre las mismas imágenes. Es decir, uno mira en Instagram y ve la gente lo que publica en Instagram y es la misma imagen. Entonces, si usted busca playa, entonces va a ver 20.000 o 50.000 imágenes de playa que es casi la misma. La playa es distinta, pero la playa y del fotógrafo, de la persona que está ahí presente, es la misma para todo el mundo. Entonces se nos vuelve como una fotografía completamente genérica, completamente impersonal, sin ningún tipo de valor, es decir, porque ya la persona que lo fotografió es un anónimo más, es decir, ahí lo único que se hace, y creo que eso lo habla Franco Baccari en una parte ahí, eso es escrito en el 82, ¿no? Es decir, cuando la fotografía digital, pues estaba pensando en ella, pero para nada en su uso, pues estaba en experimento. Él habla ya de una crisis de la comunicación, y es muy extraño, pero para nada gratis, entre las masas de capitales moviéndose buscando el más grande beneficio, y la masa de signos que están intercambiados, de signos de imágenes que se intercambian. Entonces, hay cuenta también, los capitales lograron una autonomía completamente impersonal, se han vuelto incontrolables. Y pues yo creo que eso ya 40 años después está más al orden del día que nunca. Es decir, lo que hace Google, lo que hace Facebook, lo que hace Instagram, TikTok, que está, bueno, sí, todas esas redes sociales, eso hay mucho dinero, han invertido mucho dinero detrás de eso, y les produce todavía muchísimo más. Y bueno, y con las consecuencias de algunas conocidas que ya sentimos, y otras que no sabemos, no tenemos conciencia de ellas, pero que definitivamente nos importan, ¿no? Entonces, eso también se puede considerar un experimento fotográfico. A la final, todas esas plataformas son o fueron en su momento experiencias de difusión y de apropiación, y hoy en día pues ya son mega empresas hipercapitales, capitalistas de transnacional. Bueno, ya lo calificaron como calificado uno, pero esas son las consecuencias de todo lo que hemos, es decir, toda esa evolución de la imagen y de la fotografía en especial, pues no ha sido gratis ni en vano. ¿Sí? Eso. Y lo peor es que cada vez el control pareciera que se nos va de las manos cada vez más, ¿no? Sí, eso es la preocupación que uno podría tener. Por acá tenemos unas cuantas preguntas, Frederick. Camila Urcuqui Rojas pregunta lo siguiente. Actualmente, con la cantidad de fotografía digital que hay, ¿crees que los nuevos fotógrafos deben de explorar más en la fotografía experimental? Pues a ver, obviamente que sí. Sí, como les decía, el postulado, o el postulado mío por lo menos, es que la fotografía experimental es libre. Es decir,
lo que tenemos que hacer es justamente tratar de salirnos de ese uso cuadriculado en el cual, pues no digo que nos han encerrado, pero nosotros mismos nos hemos encerrado, ¿no? Porque pues, lo único que hace es que, pues, antes uno compraba una cámara y tomaba fotos, ahorita compra un teléfono y ya casi nadie habla por teléfono. Envía mensajes y toma fotos. Antes las personas tomábamos notas en una carpetica, ahorita ya uno no toma notas, toma fotos. Y muchas veces fotos que pocas veces revisa. Cuando la nota manuscrita en una carpetica, si uno en una libretica, uno sí como la trabajaba más, me da la impresión. Hoy en día no, ya no lo apropiamos y ahí está. Y ahí es hasta que nos olvidamos. Y eso yo creo que es terrible en ese uso, pero bueno, es lo que hay, ¿no? En ese momento. Muy invitadísima a experimentar, es decir, a salirse de eso. Es decir, yo me acuerdo pues de un trabajo que en mi página que hice en el 2016 en inferencia con y para mí fue una exposición muy importante porque pues yo ya estaba, yo duré, me pasó una cosa rarísima. Cuando terminé de trabajar como profesional, que fue alrededor del año 2000, ya me harté, ya no quise más, ya yo no hacía fotos para mí, uno solo pensaba en la factura, en pagar el asistente, pagar el alquiler del estudio, en comprar equipos, pero mi fotografía personal había prácticamente desaparecido. Entonces yo dije, no, paré en seco, guardé todos mis equipos 10 años, hasta el 2009, prácticamente. Y ahí volví a comprar cámara, que fue digital, y ahí me volví a meter con el rollo, pero fue muy rápidamente, volví a mi mala costumbre. Bueno, y ahí dentro de la cámara, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo digital? Entonces empecé ahí a volver a interrogar ese nuevo medio, que no era ya en análogo, sino el digital, y hasta que un día, por accidente, me encontré con una foto negra, es decir, descargué las imágenes del computador y había un rectángulo negro y bueno, obviamente me disparó la cámara con la tapa, o yo qué sé, bueno, sí, y casi para ahorrar, no, un momentico, como las herramientas digitales, los softwares de edición son tan poderosos, entonces yo uso el Lightroom, entonces yo con Lightroom en ese negro que hay, y a ver si me encuentro algo. Yo eso nunca lo había hecho, ¿no? Entonces empecé pues a aclarar esa imagen y hasta que me encontré una materia. Es decir, el negro no era solo negro, el negro tenía una profundidad que son la luz de los píxeles, así no hayan recibido luz, pero es la luz interna de la misma cámara, el mismo sensor era el que iluminaba o el que tenía esa luz latente dentro de lo negro. Y entonces me parecía pues no sé, una especie de vía láctea, o decir, tenía una imagen finalmente muy poética, es decir, habían cosas, no era el negro, no era un agujero negro o un rectángulo negro cerrado, al contrario, tenía un potencial muy grande y bueno, y empecé a investigarlo y a trabajarlo con todas las herramientas que me permitía pues lo digital. Y salió pues esa exposición que nombré pues un poquito pomposa, un poquito arriesgándome también, pero muy convencido. El nombre es de Oscar Barnack, el inventor de la Leica. Oscar Barnack, Kazimir Malevich. Entonces, ¿por qué los dos? Porque cuando vi el rectángulo negro, pues obviamente ahí mismo pensé en Malevich, el famoso cuadro negro sobre fondo blanco, donde él también en sus procesos de abstracción trata de abstenerse del sujeto, de no representar nada sino la pintura. Y en este caso,
en esa experiencia fotográfica que tuve, pues tenía mucho que ver con eso. Es decir, ahí no había, ese rectángulo negro que yo tenía, no había fotografiado nada, sino la imagen de la luz del propio sensor. Ahí no había nada más, nada para contar. Pero en ese nada para contar, pues tenía muchas cosas poéticas. Y bueno, y Oscar Barnack fue el inventor de la Leica y fue el inventor de alguna forma del formato 24 por 36, el famoso full frame que seguimos usando hoy en día. Es decir, ese formato 24 por 36 milímetros lo inventó Barnack. ¿Y por qué? Porque él pues él tenía muchas limitantes físicas, tenía asma, era un tipo que tenía problemas de salud y no podía cargar los equipos pesados de la época. Entonces, ya existía la película de cine, la 35 milímetros, y habían cámaras muy compactas que hacían el mismo fotograma que la película de 35 milímetros, pero a nadie se le había ocurrido. La película de 35 milímetros, ella siempre en las cámaras de cine, siempre se desplaza, digamos, verticalmente, ¿no? Es decir, es como una rueda que gira y bueno. Entonces, él lo que se inventa es la cuesta. Y al acostarla, ese formato pequeño lo duplica, es decir, es 2 veces más grande. Entonces, en vez de tener 18 por 24, tiene 24 por 36. Entonces, su calidad de imagen ya es 2 veces mejor, la imagen del negativo. Y entonces ya la imagen para la época ya se vuelve una imagen fotográfica aceptable. Si no era muy buena, pero era aceptable. Entonces, él y pone los rollos de cine que los pone en carretos, se inventa pues, y fabrica su cámara. Entonces, todo eso pasó en 1917, lo de Oscar Barnack y lo de Malevich. Malevich pinta el cuadro creo que en diciembre de 2010, o lo expone en diciembre de 2017, y prácticamente, pues no digo día por día, pero Oscar Barnack saca la Leica con ese rectángulo negro que yo me encuentro en mi pantalla pues, de computadora. Entonces, bueno, eso es como el rollo de... Pero a lo que voy es que es por ahí, el experimento es buscar cosas, atreverse a los accidentes, de lo aleatorio, es decir, todo eso es muy importante investigarlo y desarrollarlo, es decir, y tenemos la libertad. Lo otro es que si somos capaces con esa libertad de vivirla, es decir, es la gran dificultad que yo creo que todos los artistas, y bueno, la humanidad, es decir, siempre queremos libertad, pero cuando la tenemos no sabemos qué hacer con ella. El experimento, la fotografía experimental, pues podrían ayudarnos un poquito a encontrar algo en esa libertad que tanto estamos deseando. Bueno, Frederick, por acá hay otra pregunta. Por acá dice Marta Isabel Calle, la directora del festival. ¿Tienes pensado publicar un libro? No, para nada. No. Yo sí, yo soy fotógrafo, artista, me considero, pero yo no tengo el bagaje. Es decir, pues tengo algunos conocimientos por la experiencia, la práctica, las inquietudes y todo, pero por ahora no. La verdad no he pensado hacer eso y me estoy dedicado a hacer mis experimentos. Creo que se nos congeló Frederick Castro allí. Vamos a ver si puede volver. De pronto tiene problemas de conexión. Sí, está Listo, ahí grave. volviste. Es que se te congeló la imagen. Ah, qué pena. Pues aquí tengo a mano ya que, por ejemplo, eso es un trabajo que estaba en el estudio. Bueno, ahí no ve muy bien, ¿no?
es flores, y aquí lo que hay es un texto. Eso es, digamos, fotografía, pero pues ya a un nivel, es impreso en papel fotográfico, ¿sí? Es el resultado de un trabajo, de una experimentación digital. Yo tuve la oportunidad hace unos años en el ICES hice un cursito de cosas de programación y todo, como para ver cómo, lo que les decía, tratar de entender un poquito qué estaba pasando dentro de las máquinas. Aprendí un poco porque es muy difícil, eso es para especialistas y gente, pues bueno, si yo no, pero, pero se me abrieron algunas cosas inclusive, y lo más importante es que tuve contacto con programadores. Entonces ellos tienen es otro mundo, ¿sí? Distinto al del artista o al del fotógrafo. Pero tenía una inquietud, entonces le dije a un programador, uno de los amigos que están ahí, le dije, mira, tengo una idea y quiero hacer un texto. Quiero que me diseñes un programa para que cada letra del teclado, pues, tenga un color. Porque han habido trabajos sobre letras, muchos, bueno, las artes, pues ya nos sale un poquito la fotografía, pero pues tiene que ver al final también, sobre todo con la parte digital. Entonces, quiero que cada letra del teclado tenga un color, para no hacer lo que todo el mundo o mucha gente ha hecho, que con las letras, entonces, pues hacen figuras, ¿no? Entonces llenan la forma, pues no sé, el cabello de la chica, entonces la T porque es más oscura que la I, entonces la T son las sombras y la I son las altas luces, bueno, y con eso alcanzan a jugar, pero siempre son digamos, composiciones o juegos gráficos monocromos, blanco, negro sobre fondo blanco. Entonces con eso, ¿no? Yo quisiera que para que el proyecto que tenía en mente en ese momento, porque estaba muy de actualidad, quería ver cómo el texto de los acuerdos de qué color, qué cromía tenía ese texto. Eso eran más de 300 páginas, entonces este chico me va a pasar un programa, entonces yo voy a transcribir todo ese texto, y como cada letra tiene un color distinto, la A, digamos, es amarilla, la B es azul, la C es verde, etcétera, pues con la gama, pues, de todas las letras del alfabeto, serían esas sutiles variaciones de color, entonces me da una gama cromática. Entonces, lo de La Habana finalmente no lo hice porque cuando ya estaba listo, eso se empantanó, se alargó, modificaron, entonces yo no voy a esperar más. Y estas florecitas, este famoso texto ahí, a ver si lo alcanzan a ver de pronto. Bueno, esos son una cantidad eléctrica, y eso es un texto de este filósofo Byung-Chul Han, que pues, me gusta mucho, tiene unos textos, sobre todo de toda esa problemática que tenemos ahorita con las redes sociales, el liberalismo, el hipercapitalismo. Bueno, sí, él maneja unos temas súper de actualidad con todo eso. Y ahí hay un libro entero, en esa página hay un libro entero. Entonces lo transcribí, obviamente no dejé ningún espacio ni entre letras ni entre palabras, todo está súper condensado, y el libro es La agonía de Eros, de Byung-Chul Han. Ahí está, en esa página está todo escrito, entonces lo transcribí, cuando ya lo tenía, pues, por el sistema de la programación, me tocó hacer un screenshot, y ahí está, y luego ese screenshot pues lo pasé al programa de edición del Lightroom, saturé un poquito los colores, bueno, las herramientas básicas que nos permite los programas de edición, y lo imprimí sobre papel fotográfico, ese papel anemule, impreso pues con tinta Epson, sí, con una fotografía, es una fotografía, pero no tiene imagen, sino que es un texto compuesto por letras, y cada letra tiene un color distinto, y obviamente si transcribo otro libro, pues va a tener otra huella cromática. ¿Por qué? Porque el orden de las letras y de las palabras pues va a ser distinto, porque el texto es distinto, entonces me va a distribuir el color de otra forma.
y qué es lo que he estado buscando con ese trabajo. Es decir, como digo, pues es un poquito al margen de la fotografía, pero tampoco está tan lejos. ¿Sí? Bueno, Frederic, por acá dicen, interesante la charla, Andrés Españolo desde Argentina, Irene García dice otras miradas que enriquecen nuestro arte, Marta Isabel Calle dice que tienes unos grandes teóricos, Marta Isabel Calle dice fascinante, y también hay otra pregunta por acá, ya te la voy a decir, de Edward Newman Castillo. Dice, hola Frederic, un placer escucharte y agradecido con Cali Photo Fest por esta actividad. ¿Consideras que el fotógrafo experimental surge porque se agobia de lo tradicional y tiene deseos de innovación en lo ya existente? Gracias. Eh, pues yo creo que, sí, no sé si se agobia o no, pero definitivamente cuando uno tiene una práctica fotográfica, digamos, tradicional, muy, pues, la foto bonita, bien hecha, la representación de algo, eso finalmente termina teniendo un límite, es decir, lo que les decía anteriormente. La cantidad de fotógrafos importantísimos que muy reconocidos por su práctica tradicional, muchos de ellos pues sintieron en algún momento la necesidad de escaparse un poquito, de tomar esa libertad que permite la experimentación. Es decir, otro fotógrafo para mí esencial que es de Brassai. Brassai fue un tipo que también, pues Man Ray, que todo el mundo conoce pues de pronto más que Brassai, pero son tipos que eran unos grandísimos fotógrafos, de maestros de la luz, de la composición, de las temáticas, y casi siempre tienen como una parte en su obra donde se quieren salir de eso. ¿Sí? Les va bien digamos, les iba bien o eran muy reconocidos por sus fotos normales, tradicionales, que todo el mundo admiraba, que todo el mundo, el uso normal de la fotografía, que lo hacía muy bien y eran muy reconocidos por eso. Pero ellos, yo creo que eran más libres y así no tuviera pues la acogida que les gustara de pronto, pero eran más libres haciendo la otra fotografía o necesitaban hacer la otra fotografía como para eh, pienso que como les digo, sean libres de investigar y abrir otros horizontes y cuestionar su propia fotografía. ¿Por qué lo estoy haciendo así? ¿Por qué escojo esta cámara? ¿Por qué no? ¿Por qué? Yo qué sé, decir, eso se nos vuelve un juego. Es decir, y yo creo que el arte era, en algún momento escuché que el arte era el juego, era la cosa con la cual los adultos jugaban. Era como, pues en vez de tener carritos de bomberos, pues nosotros tenemos el arte y el arte nos permite justamente estar abiertos y jugar. ¿Sí? El arte no necesita decir nada, o yo decir, no lo vuelve publicidad o propaganda, ¿no? ¿Sí? Eh, pero el arte es eso, es decir, es como decir al otro, mira, me parece esto, o me inventé esto, o no, yo qué sé, decir, ese espacio me parece esencial pues en las relaciones humanas y obviamente en el arte. Entonces, otro libro que les quiero mostrar, eso es de la caja de la de Pandora. Casualmente tenemos, no sé, la caja de Pandora está muy presente en la fotografía, ¿no? Es decir, este es una exposición que hubo en el 2016 en París,
Y también es una visión extraordinaria de lo que es la fotografía. Es decir, ahí no es tanto lo experimental, porque es más, es como la visión de la historia de la fotografía, pero vista por un artista, no por los historiadores. Entonces, eso es, me parece, y un artista muy interesante como Jan Diewitz, me parece que fue una exposición súper acertada en el link del Museo de Arte Moderno de París. Hay una entrevista en inglés de Jan Diewitz, muy recomendada, muchos, todos los que están interesados en esa movida del experimento, de la otra fotografía, de salirse un poquito del uso general de la fotografía. Eso tiene unos conceptos, una idea súper interesante. Es decir, eso, a mí me ayudó mucho cuando hice la exposición con Norman en Interferencia. Y yo la verdad la estaba dudando. Es decir, ¿será que sí? ¿Será que yo voy a mostrar eso? Y ¿será que me tiro al agua con eso? Yo hacía, no sé, más de 2008, que es 98, creo que fue mi última exposición, bueno, en esos años, no me acuerdo, y casi, no sé, 15 o más, 18 años después, voy a mostrar algo y ¿qué voy a mostrar? Es tampoco puedo, pues yo ya tenía como un recorrido, pues, no digo un nombre, pero pues sí me conocían y tenía algún reconocimiento y yo pensé mucho, voy a mostrar eso, ¿sí? Y a la final eso me convenció que sí, que tenía que hacerlo y la verdad pues lo he disfrutado mucho y lo sigo disfrutando mucho porque me pareció que personalmente acerté con ese trabajo, ¿sí? Me sigue, me sigue gustando ese trabajo que hice sobre esa investigación. Bueno, ahí salió también otra cosa que era trabajar con lo mismo, el mal uso del software de edición. Entonces, yo me encontré en el Lightroom que hay algunas herramientas que si uno no las usa como está previsto, el software de alguna forma, digamos, se enloquece. Empieza a hacer cosas aleatorias. Y yo trabajé mucho con ese software, lo aleatorio, porque me interesó que ya no usar el software como todo el mundo lo usa y empezar a buscarle como meterle la cascarita pues para desestabilizarlo. Y en esa desestabilización lo que me entrega a mí son unas imágenes que yo no controlo, ¿sí? Tampoco es inteligencia artificial, pero son imágenes que yo no controlo y que él reorganiza a su parecer. Yo no sé cómo funciona él, sino esa parte no soy experto en eso, pero lo que sí sé es que cojo una imagen y la trabajo con esa herramienta y le doy un mal uso a esa herramienta y me produce una imagen, algunas extraordinarias, pues que considero extraordinarias, fuera de lo ordinario literalmente, y he aprendido mucho con esas imágenes, porque esas imágenes pues me han llevado a otro nivel de imagen que no conocía y eso me tiene también como contento, ¿no? De uno poder como abrir así caminos, un poquito el tema de las flores y el tema del texto con Byung-Chul Han también de buscar otras cosas que no son tan obvias y bueno, que ahí están. Es decir, un trabajo que estoy haciendo también como, pues no sé, como para compartir ideas y de pronto les abren a algunas cosas también por accidente estaba imprimiendo algunas copias y de pronto la tinta negra se me tapó, yo no sé, se acabó, no me acuerdo qué pasó. Salió negro. Entonces, pues lo mismo, uy, qué catástrofe, perdí una hoja de papel y el tiempo y no sé qué, y luego dije, no, pero un momentico, sí, bueno, la imagen se ve mal, dentro del uso normal de la imagen, que debe quedar pues con todo su negro y su gama de grises y bueno, todo el cuento. Pero esa imagen tan rara, pues lo que voy a hacer es que me la voy a reapropiar en vez de botarla. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Con un marcadorcito empecé a completar el negro que faltaba en la foto, lo empecé a completar a mano.
Obviamente, pues yo no voy a hacer píxeles y punticos así, pues, sino que empecé a hacer línea, empecé a dibujar, digamos, encima, tratando de reconstruir la parte que falta de la imagen. Y eso, pues, al final también tiene un resultado, yo creo que algo interesante, ¿no? Sí, porque entonces, esa limitante, yo me acuerdo hace unos días ya cuando estaba la charla con Marcel de México, alguien preguntó cómo era la forma, el método de trabajo, si había un método de trabajo, bueno, sí, yo me acuerdo haber contestado ahí que yo usaba mucho o uso, bueno, no sé cuándo eso aparece o no, así no importa, es una cosa que se llama, un concepto que se llama el ULIPO. ULIPO es la abreviación en francés de Ouvreur Littéraire Potentiel, que traducido quiere decir la apertura literaria potencial. Eso los surrealistas, ese concepto salió de los surrealistas y ellos se ponían, por ejemplo, como unas camisas de 11 varas y decían, y hay libros y hay mucha documentación sobre lo literario, y por ejemplo hay un libro que era el limitante, ese potencial o ese límite que ponían era que en ese libro no se podía repetir una sola vez una palabra, la misma palabra. Entonces tenía que escribir un libro coherente, comprensible, sin tener que repetir la misma palabra. Y el libro existe y fue una cosa, es un libro extraordinario, es decir, de ejercicio literario. Bueno, de la literatura rápidamente pasó también al campo artístico, entonces, para volver al caso mío de esa copia sin negro, eso puede ser una forma de Oulipo. Me pongo como límite que el negro lo hago manualmente. Bueno, y cosas otras, es decir, así como decir, bueno, me voy de reportaje, pero tengo un solo rollo. O pues ya la tarjeta es más fácil, pero digamos que antes uno decía, bueno, me voy 15 días y tengo 12 tomas o 36 tomas. Esa limitante les aseguro que cuando uno va a tomar una foto, la tiene que mirar o pensar, o el otro hecho, ¿no? Si por reflejo tengo la necesidad imperativa de tomar la foto en ese momento, pues corro el riesgo de perder una toma de 12 durante una semana o un mes, o el tiempo que sea, pero ese riesgo, eso va a tener una influencia sobre mi práctica. Y al tener la influencia sobre mi práctica, obviamente sobre los resultados de esa práctica. Entonces, eso también es válido, son cosas de, no sé, decir, bueno, o a otra gente, solo voy a fotografiar con una sola luz o un solo lente, es decir, ponerse límites así pequeños, que son tampoco tan exagerados, pero decir, bueno, me voy de viaje y me voy con un 50 milímetros, punto. Hay cantidad de fotógrafos excelentes, famosísimos, que usaron o que usan un solo lente en la cámara y no es un zoom. La mayoría un 50 milímetros o un 35 milímetros. Y con eso hacen imágenes extraordinarias. Es decir, no necesitan más. En la época de la Rolleiflex era el 80 milímetros, el doble lente, y era lo equivalente a un 50. Y eso eran lentes fijos, no había forma de cambiarlo. Luego de inventar unos filtricos que cambiaban un poquito, bueno, y eso, no sé, Brassai, Duano, bueno, sí, una chorrera de fotógrafos, de Diane Arbus, bueno, ella de pronto trabajó con Hasselblad también, pero bueno, sí, era es decir, cantidad de fotógrafos que pasaron por un solo objetivo en la cámara como limitante o porque no había más también, pero eso para nada les impidió hacer unas fotografías y unas obras extraordinarias, históricas. Entonces, esos límites también yo creo que es válido para el experimento también. Es decir,
ya uno se pone un poquito su propio límite, ¿no? Pero ese límite al final lo que hace es que potencializa la creatividad. El hombre, y es uno de las postulaciones que tiene ese grupo que todavía existe, ¿no? Se reúnen en París, en algún sitio, bueno, eso sigue andando y es dinámico y siguen produciendo. Es decir, entonces, uno de escoger ponerse ese límite para favorecer la creatividad sigue siendo válido y es un camino posible. ¿Sí? No diga que sea el que hay que seguir, pero y como les digo, yo los sigo usando de vez en cuando me parece, o cuando estoy obligado, pues tampoco me entro en pánico y digo, bueno, es lo que hay, entonces con eso trato de resolver y ya. Bueno, Frederick, por acá Andrea Españolo te dice, genial la fotografía del libro. Y por acá Alejandro Restrepo, que me toca verlo desde el otro lado esta vez porque no está haciendo de moderador, dice, hola, genial escuchar a Frederick. Que mucha gente te manda saludos, te da gracias por las referencias, por los teóricos y por tu tiempo. Como te digo siempre, un placer, un gusto escucharte. Cada vez que hablamos, te lo agradezco. Bueno, no, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes y poder compartir y la experiencia y las ilusiones que con todo eso pues, como le digo, lo más importante es sentirse bien con lo que uno hace y lucir. Eh, tratar de liberarse de muchas cosas, ¿sí? No es fácil, ¿sí? Pero sí, y tratar de hacerlo, ¿sí? Yo siempre creo que lo más importante que tenemos, y sobre todo en este campo del arte, la creatividad y la libertad, ¿sí? Luego, que no es fácil conseguirla, desde luego. Bueno, Frederick, te mando un abrazo. Gracias por todo. Y bueno, también hay Bien, que recordarles a todos los demás que funcionó bien. a veces se te corta y te vemos un poco congelado, pero bueno, entiendo que es un experimento también todo este tema. Parte parte de lo aleatorio. Y bueno, también te agradezco por enseñarnos a convertir el agua en vino, ¿sí te acuerdas? Sí, sí, claro. No, eso es la tarea de todos los días, es ver qué aparece por ahí. Sí, uno tiene que estar ahí siempre pendiente de cómo se transforman las cosas y aprender de las experiencias, ¿no? Sí, eso es lo que pues, pues sobre todo en esta actividad que nos gusta tanto. Carlos, muchísimas gracias y Bueno, antes qué de... cosa, espero nos vamos a ver Sí, pronto. se te cortó un poco. ¿Qué me dijiste? Que nos podamos ver pronto en vivo y en directo y no a través de esa pantalla que la verdad no me gusta tanto. Sí, pero bueno, sí, es lo que hay. Es lo que hay. Sí, es lo que hay. Sí. Bueno, Aprovecho para invitarlos a todos, porque el sábado vamos a estar haciendo la muestra de los trabajos que ganaron o que fueron seleccionados más bien en la convocatoria. Vamos a hacer un en vivo desde el Museo La Tertulia. Estamos convocando para ese en vivo a todos los jurados y uno de ellos es Frederick Castro. Entonces, quedamos pendientes. Los que estén acá en Cali pueden ir al Museo La Tertulia y nos vemos en el Museo La Tertulia, y los que no, pues les recomendamos que estén pendientes de Cali Photo Fest en Facebook para el próximo sábado. Y los invitamos también a que mañana estén en la segunda parte del masterclass con Nicolás Conbarro y Miguel Ángel Delgado, los
el director y el productor del documental La Línea de Sombra, en el cual es protagonista Alberto García Alix, que me parece que Frederick también lo vio ya. Sí, excelente. Es un fotógrafo que admiro mucho desde muchos años. He estado siguiendo y es un trabajo extraordinario. Sí, documental, sí, un poquito sorprendente por ese lado, digamos, humano que uno no, yo no, realmente no he tenido oportunidad de conocerlo. Pues cuando estaba en Europa Foncuberta sí lo conocí, Manuel también, sí, algunos fotógrafos españoles de mi generación, pero García hizo su trabajo y de sus intentes y Por acá me preguntan que si tiene algún costo, que la masterclass, no, la masterclass es gratuita y empezó el día de hoy a las 9 de la mañana. Mañana seguimos de 9 a 10 y media de la mañana por si quieres hacer parte de ella. María Orcuqui Rojas. Emilio pregunta qué horas el sábado. El sábado más o menos a las 6 y media de la tarde, 7 estaremos allá en la tertulia, pues generando estos diálogos entre los artistas que ganaron o fueron seleccionados, los jurados y el público que esté ahí presente. Los invitamos a todos, va a ser un evento muy interesante. Creo que Frederick se salió porque la conexión está un poco inestable, ahí creo que volvió. Ahí volviste ya, Frederick. sí, ya. Sí, bueno, no sé hasta dónde me escucharon, pero decía García Alix, un fotógrafo que sigo hace mucho tiempo. No lo conozco personalmente, pero que admiro mucho su obra de hace muchos años. Algunos fotógrafos así, estoy pensando en Bernard Plossu, que creo que sí es amigo de García Alix y que va mucho a España y decir, bueno, que también tiene una obra muy distinta, pero en esa parte autobiográfica, es decir, eso hay algunos fotógrafos así extraordinarios esa parte de la calle me gusta mucho, pues, de la calle o de la persona, así, cuando no son cosas tan, digamos, tan conceptuales, pues, como pueden ser otras tendencias de lo experimental, o decir, esos fotógrafos son extraordinarios, creo yo, una categoría de fotógrafos así, a mí me gusta mucho, es decir, Alex Sot es otro, es decir, hay varios, se me olvidan los nombres ahora, pero son fotógrafos extraordinarios y García Alix hace parte de ese grupo, de esa tendencia. ¿Sí? Pues bueno, Frederick, ahora sí me despido ya, porque si no nos quedamos acá hasta las 8 de la noche. Bueno. Voy a poner entonces el video de Cali Photo Fest, que ya la gente conoce, y despedimos el en vivo, ¿vale? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Chao, y bueno, entonces quedamos... y Alejandro, bueno, todos los que han estado ayudando en ese trabajo tan importante que están haciendo para la fotografía, para la ciudad y para el país. Ese festival es realmente importante. Gracias, Frederick. Un abrazo y bueno. Cali Photo Fest. Yo soy 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 Cali Photo Fest. Soy
Cali Photo Fest. Hay más Cali para ver.